cuando representamos un tema en la escritura o identificamos por lo menos Abdías o Joel, si es o no es un libro apocalíptico, es porque este término es que ellos utilizan una narrativa donde van o ellos se dirigen al pasado para explicar el presente, ¿ok? Esta narrativa es utilizada muy seguidamente en el Nuevo Testamento también, ¿ok? ¿Por qué? Porque el judío utiliza elementos del pasado para explicar el presente, ¿ok? Por ejemplo, eso lo vamos a explicar más adelante. Vemos que Joel, yo no voy a profundizar mucho para que dar la clase, ellos citan lo que fueron parte de las langostas para representar el presente cuando hubo las plagas de Egipto, por darle un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el libro es apocalíptico es porque el autor cita eventos del pasado para representar y explicar el presente. ¿Ok? Por ejemplo, que a veces esto es muy controversial. Mateo 24, parte de su texto dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas ya no darán su brillo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué sucede en esta narrativa o narrativa apocalíptica? Jesús, en esa instancia o en ese momento, él está citando la historia de José, donde el sol y la luna son Jacob y Rebeca. Y las estrellas, las 11 estrellas, eran los 11 hijos que tuvo. Contando la 12ª estrella era José. ¿Ok? Eso es un elemento apocalíptico, una narrativa apocalíptica. Entonces, la diferencia de, un de lo que es un libro profético es que el profeta anunciaba un mensaje de parte de Dios, pero deben estar muy pendientes en estos dos libros que vamos a estudiar hoy, porque se suele confundir si son apocalípticos o proféticos o realmente no lo son. Y eso es lo que queremos que ustedes vean. ¿Se entiende estos dos puntos? ¿Aló? Sí, sí, sí se entiende. Sí se entiende, ¿verdad? Se entiende la diferencia entre apocalíptico, que no es nada que es destructivo o algo que la gente empiece a maquinar cosas que no son, sino que simplemente es una narrativa. Y el libro profético es el mensaje que anunciaba de parte de Dios al pueblo, a la nación. ¿Ok? Bueno, bueno muchachos, ya yo no les quito más tiempo, son esos dos puntos que tienen que resaltar para las actividades que les vienen ahorita. Y ya los dejo con María José para que les siga dando la clase de Agdías y Joel. Buen provecho, Dani. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Bueno, hoy vamos a estar viendo primeramente el profeta Díaz, que es el profeta contra Edom. Ya esto lo explicó Helvin, las características del libro apocalíptico y las características del libro profético. Y vamos a estar haciendo un repaso por lo que era Israel. Recordemos que Israel era la nación escogida por Dios a través de Abraham y su generación. Fueron escogidos por Dios para cumplir su propósito. Israel, como nación, desvió su corazón de Dios y siguió a otros ídolos. Recordemos toda la parte del Éxodo. Estuvieron 400 años de esclavos en Egipto, luego salieron al desierto, luego estuvieron para conquistar la tierra. Luego estuvimos en el periodo de los reyes y allí el pueblo de Israel empezó a desviar su corazón de Dios hacia otros ídolos, es decir, le quitaron el primer lugar a Dios, siguiendo las demás corrientes, pues, o sea, lo que hacían otras naciones. Y esto llevó a la división del reino de Israel. Recordemos, ¿verdad?, que la división del reino estuvo
En Israel del norte, o el reino del norte, que se fueron 10 tribus, y su primer rey fue Jeroboam, y estaba el reino del sur, que era Judá, con 2 tribus, y su rey fue Roboam, y así inició la división del reino. Entonces vamos a entrar un poco en el contexto de quién era Edom, o sea, de dónde sale esa ciudad. Porque el profeta Abdías fue valga la redundancia, un profeta, un mensajero, que Dios levantó con un mensaje específico a esta ciudad de Edom. O sea, vamos a ver, por lo menos aquí vemos en el mapa el reino de Israel, que esto sería más o menos Judá, aquí está Jerusalén, y aquí estaba Edom. Entonces, el profeta Abdías fue enviado por Dios para darle un mensaje a este pueblo, a esta nación. Vamos a ver de qué se trata y cuál es el origen de esta ciudad. Entonces, ¿cuál es el origen de Edom? Recordemos, ¿verdad?, que Abraham tuvo el hijo de la promesa con Sara, fue Isaac. Y eso lo vemos en Génesis. Isaac se casó con Rebeca y ellos tuvieron 2 niños, eran mellizos, que fue Esaú, que fue el que nació primero, entre comillas, o sea, él era el mayor, y después está Jacob. Toda esta historia la vemos en Génesis 25, 19 y 34, Génesis 27, Génesis 32 y Génesis 33. La historia del nacimiento de Esaú y Jacob. Dice la Biblia, y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, es decir, como una alfombra. En ese momento, como un pelaje de un animal. Algo así es lo que nos quiere transmitir la Biblia. Y llamaron a su nombre Esaú. Génesis 25, 25. Entonces, el nombre de Esaú proviene del hebreo Isaac, algo así, no se habla de hebreo, que aparece en la Biblia hebrea, Antiguo Testamento. Su significado etimológico no es del todo claro, pero se asocia comúnmente con las ideas de peludo o velludo, debido a la descripción bíblica de su nacimiento. Entonces, poniéndonos en contexto, recordemos entonces, Isaac se casó con Rebeca y tuvieron 2 niños, mellizos. Primero nació Esaú y luego Jacob. La Biblia también menciona que Jacob, o sea, como eran mellizos, no sé si, por lo menos mi papá es mellizo, papi es mellizo, era con su otro hermano, y ellos no se parecían en nada, en absolutamente nada. Papi tiene la nariz perfilada, mi tío tenía la nariz más bien como redondita, papi tenía los ojos pequeños y su hermano tenía los ojos grandes, y también papi tuvo unos primos que eran mellizos, que son mellizos, pero uno murió. Entonces uno era alto, blanco, así como Catillito, y el otro era bajito y moreno, incluso le decían el negro. Entonces, para colocarlos en el contexto, que cuando son mellizos, los niños no se parecen. ¿Por qué? Porque están formados incluso en bolsas diferentes. En cambio, cuando son gemelos, son igualitos. Esa es la diferencia. Entonces, Esaú y Jacob eran mellizos. No eran gemelos, eran mellizos porque ellos no se parecían. Incluso en el relato de Génesis, cuando Jacob engaña a su padre Isaac, él se tiene que colocar unas pieles y todo, porque Jacob era más bien lampiño, no tenía pelos, y en cambio Esaú sí. Entonces eran mellizos, no eran igualitos, pues. Entonces, volvemos aquí, que nos dice la Biblia que Esaú era rubio, o sea, era como de pelo rojizo, no rubio de catire, sino rubio como pelo rojizo, y era muy, muy velludo. Y asocian a que el significado o el significado de la palabra, de su nombre, lo asocian con que es algo peludo o velludo. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom.
Génesis 25:30. ¿Por qué se le cambia el nombre o Esaú es llamado de otra forma? Recordemos que en Génesis 25 está el relato cuando Esaú llega cansado y le pide a su hermano que le haga un guiso. Entonces, ahí es cuando Esaú vende su primogenitura o la bendición de ser el mayor, el primogénito, se la da a su hermano Jacob. En ese momento, Esaú vende y pierde su derecho como primogénito y se lo da a su hermano Jacob. Y este guiso rojo fue lo que Jacob cocinaba y Esaú, movido por el hambre, pidió a comer de él. A cambio, vendió su primogenitura y a partir de ese momento fue llamado Edom por el significado o el origen etimológico de la palabra del guiso rojo en hebreo. Fue llamado entonces, a partir de ese momento, Esaú es llamado Edom. Y vemos el origen, de dónde viene la ciudad de Edom. Porque luego que Jacob engaña a Isaac y Isaac bendice a Jacob como su hijo mayor, la bendición de la primogenitura es dada a Jacob. Y cuando después Esaú llega y le pide a su papá que le dé la bendición, Isaac se da cuenta que ha sido engañado y ya no le puede dar una bendición a Esaú, pero en la Biblia vemos que Esaú formó un pueblo grande, así como Jacob cuando él huye, porque Jacob tiene que huir hacia donde está Lot, y ahí es otra historia, cuando él se casa con Raquel y Lea, él también hace su pueblo grande, tanto Jacob como Esaú. Individualmente, a pesar de que Jacob estaba huyendo, hace también, ¿cómo sería la palabra? Se multiplica, esa es la palabra, se multiplica tanto Jacob como Esaú. Y de allí viene esta nación de Edom, su origen viene de Esaú. Por lo tanto, recuerden que después que Jacob pelea con Jehová o con el ángel de Jehová, él desde ese momento es llamado Israel, el que contiende con Jehová, es lo que significa Israel. Por lo tanto, Israel y Edom son hermanos, es decir, es prácticamente Jacob y Esaú. Eso es lo que, lo que sería, pues, son naciones hermanas. ¿Quedó claro eso? Porque es muy importante. Ok. Les estoy viendo las caras por si acaso. Entonces dice, donde vemos como que el quiebre de la relación, lo vemos en Números 20, del versículo 14 al 21. Israel venía del valle de Cades, en el desierto del sur. Recuerden cuando ellos estaban en el desierto, que salieron de Egipto, andaban dando vueltas ahí por ser desobedientes. Bueno, dice, venían de Cades, en el desierto del sur, donde habían acampado tras años de peregrinación por el desierto. Estaban finalizando sus 40 años de travesía por el desierto, luego de haber salido de Egipto. ¿A dónde iba Israel? Su intención era cruzar Edom. Aquí está, ven, por aquí, Edom. Para tomar la ruta del rey. Aquí está, era un camino importante. Dice, un camino principal que les llevaría al este del Jordán, para finalmente entrar a Canaán desde el lado oriental. Esto les habría evitado rodeos por territorios más hostiles o intransitables. Cuando Israel, Moisés, en ese momento le pide a los gobernantes o a la monarquía de Edom pasar por su tierra para cortar camino y poder acceder a este camino del rey, ellos le dicen que no. Les dicen que no van a pasar por ahí, y Moisés vuelve a enviar un mensajero y le dice, mira, nosotros vamos a pasar tranquilito, no vamos a comer pasto, y si los animales llegaran a tomar agua, nosotros te lo vamos a pagar. Y ellos dijeron que no, es decir, se portaron mal con su hermano, con su nación hermana, y ellos tuvieron que agarrar otra ruta.
Entonces, desde allí, desde este pasaje de Números capítulo 20, versículo del 14 a 21, nace una enemistad entre las dos naciones. Les voy a pedir que no vamos a leer todos los versículos, pero a tres de los estudiantes que están ahí, por lo menos Tania, que esté leyendo Deuteronomio 23, 7 y 8. Giancarlos, Primera de Reyes, capítulo 11, 14 y 22. ¿Y quién más está por aquí? Luisana, que esté leyendo Segunda de Reyes, capítulo 8, 20 y 22. Cualquiera que los tenga, el primero que los tenga lo puede leer. Aquí tengo Primera de Reyes, ¿sí? Ajá, Primera de Reyes, capítulo 11, del 14 al 22. Dice, el Señor permitió que Hadad, el edomita, que era hijo de reyes, se levantara en contra de Salomón. Cuando David estaba en Edom, Joac, general del ejército, llegó para enterrar a los israelitas caídos en combate y mató a todos los hombres de Edom. Joac y todos los israelitas estuvieron 6 meses en Edom, hasta que exterminaron a todos los edomitas. En aquel tiempo, Hadad era un niño, pero logró huir hacia Egipto junto con algunos edomitas que servían a su padre. Salieron de Madiac y llegaron a Parán, donde reunieron a más hombres. Luego fueron a ver al faraón, rey de Egipto, y les dio casa, alimentos y tierra. Hadad se ganó la buena voluntad del faraón, pues le dio por mujer a la hermana de su esposa, la reina Tapenés. Hadad tuvo un hijo al que le puso por nombre Genubac, y la reina Tapenés detestó, lo llevó a vivir junto con sus hijos en el palacio del faraón. Cuando Hadad supo que David y Joac, general del ejército, había muerto, fue a ver el faraón y dijo, dame permiso de volver a mi país. Y el faraón le preguntó, ¿por qué quieres volver a tu país? ¿Te falta algo aquí conmigo? Y Hadad le respondió, no me falta nada, pero aún así te ruego que me dejes volver. Gracias, mi lady. Bueno, entonces ahí vemos como uno de las tantas, de los tantos roces que tuvieron Judá o Israel con la gente de Edom. En ese momento acabaron con todos los edomitas y quedó un descendiente que huyó a Egipto, y cuando él se enteró que Salomón había vuelto, él se regresa y vuelve otra vez el gobierno o la monarquía a Edom. ¿Quién más? No sé si Luisana o Tania tienen el versículo. Yo lo tengo listo. Ajá. Igual yo. Bueno, Dale, Tania, dale. bueno, Luisana, léelo. Sí. Chipum. Yo, Tania o yo. Vos, Luisana. Yo lo sé. Ya, voy yo. El que se perdió del mapa fue el hermano de Isaac, el hijo de Segunda. Ajá. el primer hijo. Ese sí se borró del mapa. ¿De dónde descienden los musulmanes? Es de Edom, ¿no? De Ismael. No, de Ismael. De Ismael. De Ismael. Ahí está. Del hermano de Isaac. Sí. Bueno, ahora Luisana. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 20 al 22. Ajá. Durante el reinado de Jorán, el país de Edom se rebeló contra Judá. Los edomitas ya no querían seguir bajo el dominio de Judá y por eso nombraron su propio rey. Jorán se puso en marcha hacia Zair con todos los carros de combate. Los edomitas lo rodearon, pero Jorán y los capitanes de sus carros de combates se levantaron de noche y lo atacaron. Sin embargo, el ejército de Edom logró escapar. Hasta el momento en que esto se escribió, Judá no pudo volver a dominar a los edomitas.
como tampoco volvió a controlar a la ciudad de Libna. Gracias, Luisana. Entonces, por lo menos ahí vemos en ese capítulo específicamente cómo Edom se desliga del yugo de Judá y ya no vuelven a ser gobernados por ellos y ya se independizan como nación. Porque, o sea, estaba como que esos roces constantes entre que entramos en guerra con ustedes con nosotros y así estaban. Ahora, Tania. Ok. Deuteronomio 23 del 7 al 8. Uh-huh. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Ya, gracias, Tania. Entonces, por lo menos, cuando Dios le da la ley a Moisés en Deuteronomio, que es la repetición de la ley, Dios le recuerda a los israelitas que Edom era su hermano y que no debían tratarlos mal ni entrar en guerra, contrario a lo que ellos hicieron. O sea, que siempre trataron mal a sus hermanos israelitas y a los de Judá cuando hubo la división del reino. Entonces, la idea con estos versículos es colocarnos en contexto, ver a lo largo de la Biblia cómo cada uno, tanto Israel como Edom, que es el caso de Saúl, ellos se formaron como nación y se establecieron como países. Y por la cercanía que ellos tenían, también entraron en guerras, en conflictos y tenían esos roces. Entonces, existió una amistad entre las dos naciones. Entonces, veamos entonces Edom como ciudad. Edom se encontraba en una zona montañosa con Petra, que también es una ciudad que estaba cerca, que es su ciudad principal realmente, destacando por sus construcciones excavadas en la roca. La ciudad de Petra, famosa por sus impresionantes estructuras excavadas en roca. Ahí vemos más o menos cómo sería la ciudad. O sea, ellos se establecieron en las montañas, prácticamente. Y allí en las montañas hicieron sus casas, su palacio. O sea, ellos se instalaron en las montañas y allí se establecieron como ciudad. Dice, era una ciudad amurallada, construida en roca sólida y sobre una montaña. Esto les daba un alto nivel de seguridad. Para llegar a la capital, las personas debían pasar por una grieta estrecha entre las montañas, la cual era en ciertos lugares solamente 5 metros de ancho. Era necesario caminar trepando por una cuesta empinada. Entonces, como vamos a ver en algunos versículos del profeta Abdías, Edom se jactaba de su ubicación geográfica, porque ciertamente era una ubicación estratégica, es decir, ¿cómo llegaba la gente allá? O sea, cómo un ejército llegaba a la ciudad, cómo a organizar un ataque militar a una ciudad que está en las montañas, que está incrustada en la montaña, porque ellos hicieron su ciudad allí. Entonces ellos se jactaban de eso. O sea, cuando la Biblia dice en uno de los versículos de Abdías, nosotros estamos en las alturas y ¿quién nos podrá derribar de aquí? Algo así parafraseando lo que dice el texto. Entonces, aparte de la ubicación geográfica estratégica en la que estaba Edom, por el difícil acceso, por la altura en la que estaba, o sea, cómo un ejército militar llegaba ahí, era muy complicado. Entonces también, aparte de eso, había una ruta comercial muy importante que atravesaba el país. Esto les había hecho de Edom una nación rica. La legendaria carretera del Rey, una ruta de caravana esencial uniendo a África del Norte con Europa y Asia. Pasa a lo largo de la meseta oriental, más o menos algo como esto. Entonces, aparte de eso, tenían acceso a este camino o ruta del Rey
por el cual era como una arteria principal de todo el tráfico que había desde África hasta el norte de Europa y Asia. Y eso lo hacía una ciudad también importante, estratégica, con una economía estable. Y eso le dio a ellos para enaltecerse, para sentirse orgullosos, para sentirse intocables. Era como una ciudad importante en ese momento. Y ya ese era como el contexto del libro, como para conocer bien quién era, de dónde salen los edomitas, es decir, vienen de Esaú, dónde estaba esa ciudad. Y entonces ahora vamos a entrar en el contenido del libro. Entonces, Abdías. ¿Qué significa el nombre de Abdías? Significa siervo de Jehová. Y fue un profeta enviado a dar un mensaje específico a la nación de Edom. Este libro lleva el nombre de su autor. Sabemos poco del profeta. Este nombre parece haber sido común, ya que fue usado por 12 personas en el Antiguo Testamento. El valor y la autoridad del mensaje descansa sobre la base de que el Señor ha hablado y no en la fama o prominencia del mensajero, porque no era un profeta conocido. Aparte que no podemos decir con exactitud cuál era, porque era un nombre muy común en ese tiempo. Es como María ahora, pues que muy común. Dado que el libro no contiene evidencia en cuanto a la familia del profeta, no provee información cronológica basada en los reinados de los reyes, se ha debatido mucho la fecha de su composición. Es decir, no dice, bueno, el profeta Abdías escribió cuando reinaba fulanito de tal. O sea, no, solamente dice que la palabra, que él tiene un mensaje de Dios para la nación de Edom. No, entonces es complicado ubicarlo, pero el texto nos da algunas pistas. Dice, el libro nos proporciona un dato importante, que fue el ataque de Edom a Israel y que éste se alegró del mal que pasó. Por lo tanto, tenemos 5 posibles ocasiones en las cuales pudo haberse escrito este libro. Les voy a leer, bueno, vamos a ver las posibles fechas. Dice, en el 926 a.C., Sisac, rey de Egipto, invadió Jerusalén cuando Roboam era rey. Primera de Reyes 14, 25 al 26. En el 848 al 841 a.C., los filisteos y los árabes invadieron a Jerusalén cuando gobernaba Joram. Segunda de Crónicas 27, del 7 al 17. En el 790 a.C., Joás, rey de Israel, invadió a Jerusalén cuando reinaba Amasías. Segunda de Reyes 14, del 13 al 14. En el 701 a.C., Senaquerib, rey de Asiria, atacó Jerusalén. Segunda de Reyes 18, 13. Y por último, en el 605 al 586 a.C., Nabucodonosor y los babilonios destruyeron a Jerusalén. Segunda de Reyes 24 y 25. Yo, en lo personal, me inclino por estas dos fechas. En el 848 al 841 a.C. y en el 605 al 586 es la más probable para mí, cuando Nabucodonosor y los asirios destruyeron a Jerusalén. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 24 y 25, porque vamos a leer, yo se lo voy a leer rápidamente, Abdías, versículo 14. Porque es el libro más corto del Antiguo Testamento, creo que eso lo vimos por aquí. Sí, no. Sí, más adelante está. Abdías 12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. Porque yo me inclino más a que fue en el 6, cuando Nabucodonosor invadió Judá, porque el profeta se expresa de esta manera. Cuando dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Es decir, cuando Nabucodonosor destruyó a Judá y la invadió, pues. Y otra pista para mí, que me inclino más a la fecha del 605 y 586,
En el Salmo 37 es un 137, perdón. El Salmo 137 es un lamento de los cautivos en Babilonia. Y en el versículo 7 y 9, es muy bonito este salmo, de verdad. Cuando dice en el versículo 7, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrásala, arrásala, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Entonces, el Salmo 137 es un lamento de los cautivos en Babilonia y ellos citan a Edom de dar como un apoyo o echarle porras, entre comillas, a Babilonia para que los destruyera. Cuando dice arrasadla, arrasadla. Entonces también el profeta Jeremías en el capítulo 49, él profetizó contra Edom. Y esto fue aproximadamente en el 626 antes de Cristo. Y es lo que como me da mayor pista. Recordemos que la Biblia no nos da la fecha. Eso es lo más importante que debemos entender. La Biblia no nos da la fecha. No podemos decir, no, yo aseguro que esto fue así. O decir, no, es que eso fue así porque la Biblia no lo dice. Pero el texto y a lo largo de la Biblia podemos inferir que esta fue la posible fecha. Tenemos estas otras 4, pero en lo personal yo pienso, me inclino más en que fue entre el 605 al 586 antes de Cristo. Bueno, vemos algunos datos curiosos e importantes del libro. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tiene solo 21 versículos. El nombre de Abdías era común en los tiempos del Antiguo Testamento, por eso no tampoco podemos como decir, no, fue ese Abdías que estaba ahí, no, porque era un nombre muy común y aparte que el texto no nos da mayor información. El libro no proporciona otra información del autor. Al igual que Jonás, Abdías es un profeta que va dirigido a una nación diferente de Israel o Judá. Es decir, es un profeta que Dios le dijo, anda y le va a dar ese mensaje a esta gente por lo que hicieron. Veamos el bosquejo del libro. Dice, la humillación de Edom, certeza, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón, es decir, el mensaje de Jehová, y mensajero ha sido levantado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? De ahí te derribaré, dice Jehová. Versículo del 1 al 9. Recordemos la posición geográfica en la que se encontraba la ciudad de Edom. Es decir, era una ciudad, era una nación llena de orgullo. Las causas del juicio de Dios contra Edom. 1. Injuria contra Jacob. Rehusarse a ayudar. Alegría por la caída de Jerusalén y jactancia en el día de descanso de Israel. Serás cortado para siempre, le dice el mensaje de Dios a Edom. Por el maltrato hacia Judá, hacia su hermano. Totalidad. Por cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. La casa de Jacob será fuego y la casa de Esaú estopa. Es decir, Jacob consumirá a Esaú. Y subirán salvadores al monte de Sión para jugar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Ese será el castigo, el juicio hacia Edom. El orgullo de Edom es derribado por Dios. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú. Entonces, certeza del juicio. Veamos el bosquejo. Versículo del 1 al 9. Abdías predice la caída de Edom a manos de Dios debido a su arrogancia y orgullo. Aunque Edom se jactaba de habitar en ciudades fortificadas construidas sobre lugares rocosos, el poder de Dios las derribaría fácilmente. Pueden ver una imagen de lo que actualmente es un lugar turístico en lo que llaman eso es
no es Palestina, es, ahora lo buscamos, pero esto es lo que vemos actualmente aquí es las ruinas de la ciudad de Edom, incluso es un lugar turístico. Dice, causa del juicio, versículo 10 y 14. Edom era culpable de haber maltratado a Israel durante siglos, cuando Israel estaba en angustia y Jerusalén sufría bajo el ataque de ejércitos invasores. Edom no solamente se alegró de la desdicha de Israel, sino que prestó ayuda a los enemigos de esta nación sufrida. Es decir, se alegró y ayudó y les dio como ánimo para que destruyeran a su hermano, a su nación, pues a su nación hermana. Ya me acordé, actualmente Edom se encuentra en lo que es Jordania actualmente, pero son puras ruinas. Entonces, cumplimiento del juicio, versículo del 15 al 21. Dios declaró que no quedaría sobreviviente de la casa de Edom. Aún durante los días de Jesús existía este conflicto, pues Herodes el Grande, que planeó la muerte de Jesús cuando recién había nacido, era edomita. Hoy no se pueden encontrar los descendientes de Edom. Aunque la Biblia no lo dice directamente, la información histórica confiable de Flavio Josefo, que vivió poco después de los hechos, y el contexto político del Nuevo Testamento confirma que Herodes el Grande era idumeo, es decir, edomita, descendiente del pueblo de Edom, convertido al judaísmo 2 siglos antes. Y vemos la caída de Edom. La destrucción de Edom no ocurrió en un solo año específico, pero su caída como reino ocurrió de forma progresiva. Después del 586 a.C., los babilonios también invadieron territorios edomitas, debilitando considerablemente su poder. También podemos ver actuales ruinas en lo que es Jordania, lo que fue el reino de Edom. El territorio de Edom fue absorbido por los nabateos. Los edomitas desplazados se juntaron en el sur de Judá y llegaron a ser conocidos como los idumeos. En el siglo I a.C., el dominio idumeo terminó oficialmente cuando los romanos destruyeron su poder. Es decir, Dios cumplió su promesa porque esta nación fue aniquilada por completo de la tierra. O sea, no quedó nadie de ellos. Como les digo, actualmente esta zona montañosa y rocosa en Jordania es un lugar turístico que es visitado por personas por lo característico. O sea, en verdad se ve que era una ciudad muy bonita, su lugar estratégico geográfico también. O sea, actualmente no vemos a nadie que haga una ciudad en la montaña. Y lo que quedó pues de las ruinas. A mí me encantaría ir, a mí me encanta visitar ese tipo de lugares. Y también actualmente esto es una foto de lo que se llama el Camino del Rey en Jordania. O sea, este camino por el que los edomitas le prohibieron pasar a los israelitas en el Éxodo, actualmente existe, obviamente no como en el tiempo del Éxodo. Ahorita es una carretera asfaltada que comunica y es una vía importante en Jordania. A través de Abdías, Dios le recuerda al mundo su promesa de maldecir a todos los que maldigan a su pueblo escogido y promete humillar a los que se ensalcen, es decir, se enorgullezcan, sean altivos a sí mismos. Hoy ese pueblo escogido somos nosotros, su iglesia. Vemos en los versículos que les coloco allí que refuerza esta cuestión de que nosotros, su iglesia, somos su pueblo escogido. Y Dios maldice a aquellos que maldicen a su pueblo. Dios humilla al orgulloso. Las fortalezas no prevalecen delante de Dios. Es decir, hay gente que se cree, no sé, hijos de Donald Trump o de Bill Gates, no sé. Se creen que están por la estratosfera, caminan a una cuarta del piso y Dios humilla al orgulloso y dice que esa fortaleza
Dios las derriba y las destruye. Dios aborrece el orgullo y la arrogancia. Alegrarse de las desgracias de otros es pecado, a pesar de que esa persona me caiga mal. El centro del pecado es el orgullo. A pesar de que es un libro corto, tiene un poderoso mensaje para nosotros hoy como iglesia. Primero, saber que nosotros somos el pueblo de Dios y que por encima de todo, Dios nos defiende. Que hay cosas, procesos que Dios permite en nuestras vidas para enseñarnos. Y también hay personas que Dios escoge como instrumento para moldearnos o enseñarnos algo a nosotros. Pero por encima de todo, Dios nos defiende. Nosotros debemos analizarnos como personas. Estoy siendo un edom cualquiera, un edomita cualquiera que se jactaba de su posición geográfica, que se jactaba de que tenía por enfrente de su país el camino del rey, o que se enorgullece, bueno, yo sé esto y aquello, porque yo sé más Biblia que vos, o porque yo gano mejor sueldo que el tuyo, o porque yo soy más simpático. O sea, esto nos invita a nosotros a analizarnos y realmente como hagamos un escáner, que esta palabra de Acdías para nosotros hoy sea un escáner de realmente si somos personas orgullosas o no. Porque el centro del pecado es el orgullo y Dios mira de lejos al altivo, más al que se humilla, Dios lo tiene por bien. Y lo más importante que quiero que nos llevemos de este profeta es que Dios nos defiende. ¿Alguna pregunta, duda antes de que pasemos a Joel? ¿Quedó todo claro? Bien. Sí, María, gracias. Todo súper claro. Gracias. Bueno, ahora vamos con Joel. Joel significa Jehová es Dios. Ese es el nombre el significado del nombre del profeta. Jehová es Dios. Veamos el autor y fecha. El libro solo nos da un dato de su autor. Su nombre es Joel, hijo de Petuel. Y en la Biblia no tenemos otro registro de alguien que se haya llamado Joel y sea hijo de Petuel. El libro contiene 3 capítulos y se desarrolla en forma de poesía hebrea. Recordemos que esto se trata de paralelismo, es decir, comparación, no es poesía que rima. Recordemos que la poesía hebrea no es como la de nosotros, que rima, no. Que no sé, una poesía de que ay, tus ojos son bonitos porque son rojos, algo así, no. La poesía hebrea es diferente. Es una serie de causas, o sea, digo esto y viene esto. De eso se trata la poesía hebrea. La narrativa no proporciona nombres de reyes o acontecimientos para poder asociarlo a una fecha exacta. El mismo caso de Acdías, es decir, no se dice, bueno, Joel, fulanito de tal, que habló al pueblo cuando gobernaba fulanito de tal. O Joel dijo esta profecía cuando estaba el rey tal. O sea, no tenemos una referencia para asociarlo y decir, bueno, el libro fue escrito en esta fecha. No lo tenemos. Aunque no tenemos una fecha exacta, existen varias hipótesis acerca de cuándo se pudo escribir el libro. Y, o sea, les recuerdo, como les digo, la Biblia no dice cuándo se escribió, pero podemos llegar a inferir una posible fecha. Dice, veamos la hipótesis 1. Algunos estudiosos bíblicos sitúan a Joel como un profeta post-exílico, es decir, después del exilio, dándole una fecha aproximada en el 440 a.C., situando a Joel contemporáneo con Esdras y Nehemías. Esto se propone porque el libro no se menciona algún gobierno o rey como en los demás profetas. Y recordemos que, aquí lo dice, el libro hace un llamado a los sacerdotes del templo
y obvia al rey, o sea, no se menciona ningún rey por ningún lado, siendo la narrativa diferente a los demás profetas. Se sitúa en esta fecha porque en los tiempos de Esdras y Nehemías no existía la figura de rey, ya que el pueblo estaba pasando por un proceso de restauración y transición. Por lo tanto, la narrativa profética se atribuye a una situación del pasado, luego presente y finalmente futura. Entonces tenemos la primera hipótesis, que fue una fecha y que fue contemporáneo con Nehemías y Esdras, porque no se menciona un rey y el pueblo estaba pasando por una restauración y transición. La segunda hipótesis es, otros estudiosos sitúan a Joel como un libro preexílico, es decir, antes del exilio, con una fecha aproximada entre el 835 al 840 a.C. El hecho de que el profeta no mencione algún rey se podría explicar que estuvo en el periodo de Segunda de Crónicas 22-23, asimismo de Segunda de Reyes 11 y 12. Este lapso de 6 años no hubo rey en Judá, sino que fue usurpado por Atalía, por lo cual es entendible que el profeta no se haya referido a los reyes, sino a los sacerdotes. Por lo tanto, el mensaje profético de Joel tiene más sentido porque Judá estaba en pecado y el libro es una advertencia a volverse a Dios porque si no vendría juicio. Como sabemos, Judá cayó ante Babilonia en el 586 a.C. y de allí vino la destrucción y desolación de Judá. ¿Por qué se asocia a esta posible fecha? Porque cuando el profeta hace el llamado al arrepentimiento, se lo hace a los sacerdotes. Y en ese tiempo de 6 años, en Judá no había rey, sino que Atalía estaba usurpando el trono. Y se lo atribuye a esta fecha por ese suceso. Y la última hipótesis, que es en lo personal la que yo creo correcta, ustedes pueden estudiar el libro, pueden leerlo, pueden buscar bien mucha historia y ustedes tener como que la autonomía de decidir. Para mí, en lo personal, esta sería la fecha más lógica en la que se escribió el libro. Vamos a ver qué dice. Algunos colocan al profeta durante el exilio, es decir, cuando estaban en Babilonia en el exilio, o cuando los que se llevaron a esta gente para Babilonia, los que se llevaron para Babilonia, pero recuerden que hubo un remanente que se quedó en Judá durante el exilio, y allí estaba Joel. En esta fecha aproximada del 597 al 539 a.C., concordando con estas fechas, porque durante el exilio Judá estaba devastada sin rey ni monarquía. Entonces, concuerda porque el profeta nunca se refirió o se dirigió a un rey, sino que se dirigió a los sacerdotes. Esto apoya en Joel 3:1, donde el profeta se expresa así: en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Es decir, vemos en Joel capítulo 3, versículo 1, que el profeta habla en tiempo presente y dice que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Es decir, estaban en el cautiverio. Y el libro no los dice, aunque no haya una fecha. Y aunque no se mencione algún rey, el mismo profeta en el capítulo 3, versículo 1 nos dice que estaban en cautiverio, cuando se refiere a que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Es decir, el pueblo se encontraba cautivo y el profeta describe la devastación del pueblo y la futura restauración de Judá. Por lo tanto, esta es la hipótesis más acertada que encontramos, ya que Joel, allá está pasando una ambulancia, hay mucho ruido, una ambulancia, los bomberos, no sé. Hagamos un minuto de silencio. Ya, volvemos. Por lo tanto, esta es la hipótesis más acertada que encontramos, ya que Joel 3:1 nos está indicando la situación actual de Judá y el hecho de que no mencione algún rey o monarquía es porque estaban en cautiverio.
¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a ver algunos videos rápidamente. Ya. Eh, ya. Bueno, vamos a tener un poquito de paciencia que estamos en vivo. Ya que la batería se me estaba acabando. Bueno, ya. ¿Me oye? Ajá. Ya, entonces por aquí está la cuestión. ¿Se ve el video? Sí se ve. Ya. ¿Y se escucha? Comienza la lucha contra la langosta. Ya. Sí. Vamos a ponerlo, pues. O sea que es lo que queremos mostrar, cómo actúan las langostas en los sembradíos, en la agricultura. Vamos a verlo, pues. A primera hora de la madrugada comienza la lucha contra la langosta en Kenia. Kieran Allen intenta localizar enjambres de esta plaga antes de que se asienten en los campos del centro del país y devoren los cultivos. Una llamada de la coordinadora del proyecto en tierra alerta al piloto sobre el avistamiento de un enjambre desde una comunidad cercana al monte Kenia. Allen da aviso y tras unos minutos una avioneta fumiga toda la zona con pesticidas. La rapidez es esencial para combatir con éxito esta plaga. En febrero de 2020 apenas teníamos en Kenia 2 aviones con capacidad para dispersar cantidades mínimas de pesticidas. Hoy hay ya 10 máquinas operando, lo que reduce el tiempo que transcurre entre el avistamiento. Voy con otro. ¿Eh? Sí. Voy con otro. Un enjambre de langostas sorprendió a los habitantes de un pueblo en Rusia. La enorme cantidad de estos insectos cubrió los cielos por varios minutos. Algunas personas salieron con redes, pero sin importar cuántos atrapaban, el enjambre no disminuía. Las plagas de langostas son consideradas un desastre natural devastador. Pueden llegar a destruir cosechas y causar daños enormes en la agricultura en pocos días. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Un enjambre de langostas. Voy con otro, con el último. Para que veamos el sonido más o menos. Listo. Ponemos aquí.
Ok. Bueno, o sea, en los videos era para mostrarles más o menos cómo se ve un enjambre o un ataque de langostas. Porque esa es la introducción del libro. Vamos a ver también rápidamente los estados de evolución o mutación de las langostas. Primero son unos huevitos, luego de 10 días pasa a un estado larvario que se llama ninfa, luego viene la primera muda, segunda muda, tercera muda, cuarta muda y llega a la quinta muda cuando es ya un adulto. Y el proceso de estos animales, de estos insectos, es que la hembra y el macho tienen su copulación, luego la hembra deposita los huevos en el suelo y estos ya cuando eclosionan, salen del suelo, porque están enterrados, salen del suelo, está en su estado de ninfa juvenil y luego va creciendo hasta la última muda y vuelve a su estado adulto, pues. ¿Por qué les explico todo esto? Les voy a leer rápidamente Joel, capítulo 1, versículo 14. No, 4, dice. Joel 1:4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, aquí la Biblia nos está dando los estados larvarios de la langosta, que son estos que están aquí, hasta este chiquitico que sale de la tierra, pasa a juvenil, luego a casi adulto y finalmente a su estado adulto. ¿Y por qué vemos todo esto? Pues vemos que el capítulo 1 del profeta Joel nos describe la devastación de la tierra por la langosta. En ese momento, la tierra de Judá estaba siendo atacada, devorada por una peste o un enjambre de langostas. Dice, Joel describe la manera como la tierra se quedó acabada en una terrible hambre por causa de una plaga real de esos días. Esto fue objeto de su lección. Entonces, situación, dice lo que dice el capítulo 1 de Joel, que es una situación nunca antes vista, que debe ser contada a las generaciones, porque por lo que describe el profeta, el pueblo de Judá nunca había visto una plaga de langosta como esta. Llamado a la atención, al lamento profundo por la destrucción. Él les dice, parafraseando más o menos lo que dice el libro, ustedes borrachos, párense porque las viñas han sido destrozadas. Y llama a todo el pueblo a un lamento profundo porque, como vimos en los videos, estos insectos, estos enjambres que atacan a los sembradíos y a la agricultura son devastadores, es decir, no dejan nada. Y Judá está pasando por un momento difícil porque estaba o fue atacada por esta tragedia que estos animales se habían comido todo. Dice, llora tú como joven, vestida de cilicio por el marido de su juventud. Joel 1:8 vemos el ejemplo de poesía hebrea en el libro. Dice devastación y destrucción y lamento que incluyen los animales. ¿Por qué? Porque no había nada de comida. No había nada, no había quedado absolutamente nada. Y obviamente que los animales, dice el profeta, que los animales clamaban también porque no había alimento, no había agua, no había nada. Y llamado del profeta al arrepentimiento y clamor, que es cuando él se dirige a los sacerdotes. O sea, clamen ya y arrepintámonos y busquemos la presencia de Dios. Por eso él no menciona reyes ni nada, sino que él se dirige directamente a los sacerdotes en ese momento. Y nos da la primera advertencia del día de Jehová. En Joel 1:15 dice, porque cercano está el día de Jehová. Vamos a ver de qué se trata esto.
Porque cuando nosotros leemos cuando leemos la Biblia o escuchamos ciertos predicadores o leemos de este día de Jehová en la Biblia, nos da miedo y pensamos que es el fin del mundo. Pues no, no es así. El día de Jehová, primero, puede referirse, uno, a los juicios advertidos por Dios por medio de los profetas a Israel y Judá. Recordemos que hay algunos profetas que se dirigen directamente a Israel y a Judá, dando advertencia de que ellos eran unos desobedientes y unos idólatras que habían dejado votado a Jehová y que si no se arrepentían iba a venir el juicio, es decir, el día de Jehová. También puede referirse al juicio general que Dios hará a las naciones y a cada persona que ha rechazado a Jesucristo como su Dios y su Salvador. Eso lo vemos en otros textos bíblicos. Cuando habla del día de Jehová, es el día de juicio general que Dios hará a las naciones. No a nosotros, por eso no nos tenemos que dar miedo. Más bien cuando hablen del día de Jehová nos tenemos que alegrar porque nosotros vamos a disfrutar de su presencia. Y por último, aquí en Joel, cuando el profeta habla del día de Jehová, tenemos que ubicarnos en el contexto del libro y recordar que ellos estaban en cautiverio y que estaban esperando la justicia de Dios. Y cuando habla del día de Jehová, se refiere al día del juicio, a las naciones que destruyeron a Judá y de la restauración de Judá. Eso es lo que está hablando el profeta aquí cuando dice que, porque cercano está el día de Jehová, se refiere que Dios va a juzgar a las naciones que destruyeron a Judá y que va a restaurar a Judá. A eso se está refiriendo el profeta aquí. Vemos el capítulo 2. Dice, el profeta toma la invasión y destrucción real causada por las langostas para ilustrar cómo será el día de Jehová. Para ilustrar, es decir, Judá está pasando por un momento difícil porque está en cautiverio y está siendo destruida por estos animales. Y el profeta toma el capítulo 1 para ilustrar cómo será el día de Jehová, es decir, cómo Dios va a juzgar a esas naciones que destruyeron a Judá. El profeta describe un ejército poderoso, organizado y fuerte que vendrá contra las naciones que hicieron mal a Judá. Recordemos que Babilonia cayó ante los medos y los persas, que era una nación poderosa, organizada, que ni siquiera Babilonia opuso resistencia cuando Ciro conquistó la ciudad. El profeta invita al arrepentimiento, a volverse a Jehová en obediencia, esperando la restauración como pueblo. Es decir, es verdad, Judá pasó por un juicio por su misma desobediencia, pero él llama al arrepentimiento, a volverse a Dios. En Joel 2:20 se habla de alejar el enemigo del norte. Generalmente los ataques en Israel y Judá venían del norte por su posición geográfica. Por lo tanto, puede ser cualquier enemigo, pero es muy probable que haya sido Babilonia con Nabucodonosor, porque el camino militar para atacar las ciudades de Israel y Judá siempre venía del norte. Si el pueblo se arrepiente genuinamente a través del profeta, el Señor promete restauración sobrenatural a Judá. Veamos el capítulo, en los versículos Joel 2, 28 y 32. Dice, el Espíritu de Jehová traerá restauración a Judá. Sus ancianos y jóvenes cambiarán el ánimo. Cuando el profeta cita en Joel 2, 28 al 32, está hablando que el Espíritu de Jehová va a traer restauración a Judá y que el estado de ánimo de sus jóvenes y ancianos va a cambiar, va a ser restaurado, va a haber otros aires, otro ambiente. Y en Hechos 2, 16, 21, Pedro cita a Joel
como una ilustración y asociación de una nueva cosecha. Así como en el tiempo de Joel Dios restauraría a Judá como una nueva cosecha, en el Pentecostés hubo una nueva cosecha para todas las naciones, es decir, para nosotros, porque la salvación solamente era para los judíos, pero en el día del Pentecostés el Espíritu Santo demostró que la salvación también era para los gentiles, y es lo que quiso transmitir Pedro en este mensaje. Ahora, si leyeron su material de estudio, que yo espero que sí lo hayan leído, vieron este texto. ¿Algún voluntario que quiera leer lo que está resaltado en amarillo de los alumnos? Yo lo leo. Dice, pero además existe la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que viene luego de la conversión y el bautismo en agua. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en Hechos 8, 9 al 17. En la actualidad existen más de 500 millones de creyentes pentecostales y carismáticos, los cuales hablan en lenguas, profetizan y predican el evangelio con señales y prodigios poderosos. Ellos son testigos de que Dios continúa derramando su espíritu sobre todos los creyentes que lo buscan. Tal como Joel lo profetizó, el derramamiento del Espíritu Santo y la repartición de sus dones continuarán hasta la venida de Cristo. Está bien, gracias, Rosario. Ahora yo quiero que ustedes me digan qué piensan de ese texto. ¡Yujú! Le va a saltar una langosta por ahí. Bueno, pero es que no sé, yo pienso que no necesariamente todo el que es lleno del Espíritu Santo va a hablar en lenguas, porque yo creo pues que la manifestación del Espíritu Santo se da no solamente así, sino dando frutos del Espíritu, también es una manera, pues. Está bien, sí, está bien, gracias, Rosario. ¿Alguien más que me pueda dar su opinión de lo que dice ese párrafo? No les dé miedo. Van a sonar la langosta. A ver, yo creo que, Tania, ¿qué opinas tú de ese texto? Estoy como el chavo. Siempre yo. No, ¿qué opino? Bueno, o sea, como dice igual Rosario, o sea, no necesariamente, o sea, vamos a hablar en lengua, pero sí igual aquí en la parte de abajo dice algo que Dios continuará derramando su espíritu sobre todos los creyentes de que lo buscan. Él siempre, o sea, cada vez de que alguien acepta a Cristo, Él va a derramar su espíritu en nosotros. Muy bien, amén, así es. Giancarlo creo que también quería opinar algo. Por ahí lo vi, que levantó la mano. Ay, no sé por qué, no lo veo. Yo te apagué la cámara del teléfono. Sí, yo lo vi, ya venía, me dijo que ya venía. Ya va, déjame bajar el volumen aquí, conéctame el teléfono, ya voy. No, hay que eso es un estímulo a los muchachos para que puedan hablar hoy. Y si no es Milady está tiro al bate. Milady puede hablar por la familia, dar la cara así de por la familia. Ay, a ver si lo veo. Nadie más. A ver, mi hermana Flor, cuéntenos, ¿qué opina usted de eso? Yo creo que el Espíritu Santo está en nosotros desde el mismo momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Unos tienen la manifestación en lenguas, pero no todos tienen los mismos dones. El Espíritu Santo reparte los dones de acuerdo a su voluntad, y no todos hablan en lenguas, y eso no quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros día tras día, tras día, tras día.
Esta es mi opinión, pues. Exactamente. Es decir, ahí tomaría mucho valor lo que diría el Señor, que Él no hace acepción de personas. ¿Ok? Él se manifiesta como Él le place. ¿Ok? Entonces, se resaltó este texto, era para ver esos puntos de vista que cada uno de ustedes tiene. O sea, no necesariamente tenemos que encasillar a las personas que manejan este tipo de dones, ¿ok? Que hay unos que están de acuerdo y otros que no, pero no vamos a entrar en ese Hermano tema. Giancarlo levantó la mano. Sí, ya te doy el paso. Entonces, cobra mucho valor lo que el Señor nos dice en su palabra. No hago acepción de personas. Él distribuye los dones como bien le place y cubrir las necesidades de la iglesia del momento. Es decir, por ejemplo, hoy nosotros, en mi caso, el Señor me está usando como maestro, al igual que Flor, al igual que María, al igual que ustedes, en sus grupos de cuidado son líderes y los está guiando y les está dando dones y talentos para guiar eso que usted está haciendo para el fortalecimiento de la iglesia. En este caso, pues la iglesia local. ¿Ok? Por eso que se resalta esta parte de este texto, o sea, haciendo énfasis de que no vamos a estar de acuerdo en todos los materiales ni en todos los puntos de vista, pero tenemos que ser conscientes en muchas cosas. En este caso, pues, no solamente para nuestros hermanos pentecostales, son los que tienen el don de Dios por ¿cómo se llama? Por preferencia, sino que más bien tomar en cuenta que Dios dispone los dones para la edificación del cuerpo de Cristo en diferentes localidades y como a Él le place. Por ejemplo, el pastor tiene don de maestro y don de pastor. ¿Ves? Y esos dos deben ir de la mano. ¿Por qué? Porque él él instruye al pueblo la palabra de Dios. ¿Ves? Un pastor que no tenga ese don de maestro es difícil que pueda estar allí, pero puede estar en otra área. ¿Ok? Puede estar como anciano, como diácono, como líder. No necesariamente tiene que ser pastor. Hay pastores maestros que se dedican solamente a la maestría, a dar clases, y hay variedad de múltiples dones dentro del cuerpo de Cristo. Giancarlo ya se animó a mí. No, yo lo que quería comentar era sobre la parte que dice, ellos son testigos de que Dios continúa derramando su espíritu sobre todos los creyentes que lo buscan. Yo considero que ahí está la clave. Porque quien realmente busque de Dios, quien tenga una comunión con Dios, pues desarrollará dones, porque hay como el de la parábola de los talentos. Hubo gente, la escondió. Entonces muchos cristianos tienen talento, tienen dones también, pero si no buscamos al Espíritu Santo de Dios, si no tenemos una relación con Dios, difícilmente vamos a desarrollarlo, por más que sean para la edificación de la iglesia. Y también tenemos que entender que en esa búsqueda, yo siempre considero que lo que nosotros manifestamos en público tiene que ir de la mano con lo que va en privado. Nada hago yo levantando las manos en la iglesia el domingo y en la casa ni siquiera oro. O sea, va de la mano la búsqueda que tenga yo y la relación que tenga con Dios en mi diario vivir, ¿verdad? Y que el domingo como iglesia, como hermanos en la fe, en unión, adoramos al Señor y que se puede manifestar de diferentes formas. Hay personas que tienen dones de lengua, otros, como dice ahí, de profecía y varios de milagros. Pues. Pero yo considero que va muy de la mano la relación que tengamos nosotros con Dios de nuestro diario vivir en la búsqueda de una relación íntima, real, reconociendo quién es el Espíritu Santo de Dios, porque mucha gente es cristiana, pero mucha gente no sabe ni siquiera quién es el Espíritu Santo de Dios. Claro, nosotros venimos ya de allá, pues, pero el reconocerlo, saber que es una persona, que es Dios también, y que Él siempre, que la ventaja que yo cuando lo entendí, es que Él está en nosotros y siempre está con nosotros, porque Él hace habitación en nosotros. Y es un privilegio saberlo, entenderlo, y tener una relación cercana con Él, para que nosotros podamos tener ese entendimiento como cristianos y los que tengan dones específicos puedan desarrollarlo y hacer uso de esos dones. Gracias. Pero
yo no me guía tanto por la parte de los dones en el texto. O sea, que yo quería resaltar aquí cuando dice, pero además existe la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que viene luego de la conversión y el bautismo en agua. Es decir, está hablando de dos bautismos prácticamente. O sea, cuando él dice aquí, viene luego de la conversión y el bautismo en agua. Y con esto es más que nada para que seamos críticos en lo que leemos. Porque sí, a mí una vez me hicieron la pregunta, me dijeron, ¿y ya tú hablas en lengua? Yo le dije, no, nunca he hablado en lengua. Entonces nunca has tenido el bautismo del Espíritu Santo. Exacto, eso es lo que, algo que quería yo llegar. Le dije yo, porque nada tiene que ver un bautismo, una persona que hable en lengua, porque tal vez no tengo el don de lengua, con el bautismo del Espíritu Santo. Yo también lo considero que son dos cosas totalmente distintas, pero hay doctrinas que consideran, si usted no habla en lengua, está eliminado. Exactamente, ahí es donde yo quería llegar, porque, o sea, por lo menos, no sé, yo puedo estar escuchando a X predicador, incluso, bueno, no vamos a un ejemplo tan lejos. Nosotros aquí a veces en las clases le colocamos videos de Proyecto Biblia, pero hay cosas hay videos que yo no estoy de acuerdo. Y me parece que es un material excelente, buenísimo, pero hay cosas que ellos muestran en algunos videos, no en todos, que yo no estoy de acuerdo. Entonces, es como que ver que seamos críticos cuando leemos lo que sea, cualquier material que estemos leyendo. O sea, por lo menos a mí me gustan muchos autores, Miguel Núñez, James Dobson, Charles Swindoll es mi favorito, pero si hay algo que yo leo que a mí no me cuadra, yo tengo que ser crítica. O sea, no puedo como que decir, no, lo que dice Charles Swindoll es santa palabra, amén. O sea, no, tengo que pensar, vértele, esto va de la mano con lo que dice la Biblia. No, bueno, o sea, yo amo a Charles Swindoll, pero si dice algo que no va de la mano con la Biblia, simplemente no estoy de acuerdo. Ajá, decime, mi lady. No, que justo esta semana, el domingo regalaron uno de estos libros en la iglesia de Tiempo de Vida, no sé si lo vieron, regalaron el de mes de julio y yo lo estaba leyendo y ayer lo estábamos comentando con Jean porque hay cosas que diferíamos porque lo hemos estudiado aquí ahorita en Antiguo Testamento porque habla de la parte y nosotros no, eso no es así, me da risa porque nosotros no, eso está mal, y nosotros, bueno, pero igual lo estamos leyendo, pero habían cosas a nivel teológico que no correspondían de lo que nosotros hemos aprendido. Qué bueno, gloria a Dios por eso, porque ese es el fin, pues, ¿me entiendes? Ese es el fin de estos estudios, o sea, y no como, o sea, no decir, yo soy el que más sé, sino como que despertar en nosotros esa conciencia crítica y obviamente no satanizar las cosas. O sea, como les digo, por lo menos mi autor favorito es Charles Swindoll, pero si yo veo algo que en un libro de él que a mí no me cuadra, yo enseguida, o sea, no, esto no comparto esto, pero no, o sea, satanizar el autor, o por lo menos, o sea, el hecho de que por lo menos el video de Proyecto Biblia de Nehemías y precisamente de Joel, yo no estoy de acuerdo con las cosas que ellos explican ahí, pero no quiere decir que, no sé, cuando veamos Isaías no les voy a poner el video de Proyecto Biblia, eso es lo que quiero llegar y que como que tengamos, que seamos críticos con lo que leemos, nada más, porque es lo que me da a entender este párrafo del material, como que si yo no hablo en lengua no tengo el Espíritu Santo, y no es así. Todo el que cree en Cristo como su Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entra a vivir en el espíritu de la persona. Eso como que quería como que lo que tocáramos este tema por eso. Bueno, hay que ser como los de Berea, hermano. ¿Cómo? Hay que ser como los de Berea. Ajá, muy bien. Entonces, capítulo 3. El capítulo 3 habla de la restauración de Judá. Capítulo 3 de Joel habla de la restauración de Judá como nación. Entonces dice, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Ahí en el versículo 1 del capítulo 3 es donde nos da el dato que ellos, que en el momento que el profeta escribió el libro, están en cautiverio. Dice, Dios juzgará a las naciones que acabaron con Judá.
Dios juzgará a las naciones que profanaron su templo, porque dice, ustedes tomaron estos utensilios que eran santos y los sacaron del templo. Entonces Dios dice que va a juzgar eso y promete la restauración de Judá en el capítulo 3. Y vemos la aplicación. A través del libro, el profeta insta de varias formas al arrepentimiento de corazón y que este arrepentimiento nos lleve a la obediencia y consagración a Dios. Primero, ¿qué son estas cosas que a veces me impiden con el arrepentimiento? Pues pecados sin confesar. A veces ignoramos pecados que pensamos que son pequeños o vamos obviándolos y no los confesamos a Dios. Otra es la adoración. Y no para este tipo de países que esto es un corre-corre, a veces no. Y aplica también para lo de la Biblia. Esto es un constante corre-corre aquí, que esto, que aquello, y como decía Miguel, o sea, ¿de qué me vale ser un dominguero si no leo la Biblia y no oro? Porque de eso se trata mi comunión con el Señor, cómo conozco a Dios, orando y leyendo su palabra. Obviamente también entra en otro extremo, que es de no congregarse. La Biblia nos exhorta a congregarnos y el desarrollo de nuestros dones es en la comunidad de fe. La desobediencia también. A veces somos muy porfiados y no le hacemos caso a Dios. Y lo más es quitar en primer lugar a Dios. Y eso es lo que es el llamado del profeta. A veces estamos así como Judá en ese momento, atormentados, devastados por langostas, pero esas langostas a veces son consecuencias de nuestra vida. Y es como tomar lo que decir, debemos ir y volver de todo corazón al Señor y devolverle a Dios ese primer lugar. Son prácticos para nuestras vidas, donde debemos aprender su propósito, que Él nos está moldeando y enseñando. Preguntémosle a Dios qué propósito tiene. Como digo yo, Dios mío, ¿qué falta que me dé un perro? En un tipo que trabaja y llega para el o me quedo sin trabajo, o me diagnosticaron una enfermedad, me botaron del trabajo, para mí, en este momento, preguntarle, Señor, o sea, me cayeron las plagas de Egipto, me cayó esta cuestión del plan. Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué propósito tiene esto? O sea, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres enseñar con esto que yo estoy pasando? ¿Qué parte de mi personalidad, de mi carácter, quieres moldear a través de esta prueba? Cuando nos encontremos en situaciones así, o si tú te encuentras en una situación así, pregúntale al Señor, Dios mío, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué me quieres enseñar en medio de esta situación? Y lo más importante que podemos extraer del profeta es clama a Jehová, clamar a Jehová, indiferentemente en las circunstancias que nos encontremos. Clamar a Jehová. Joel 1:14, parte C. Y el mismo profeta dice, a ti, oh Jehová, clamaré. Joel 1:19, parte A. Y eso es lo más importante y quiero que se lleven de estos dos profetas. Primero, de días que Dios nos defiende. Y segundo, que clamemos a Dios y Él nos va a restaurar. Y así como vemos aquí en esta imagen, que esas langostas, sea lo que sea, como se llame ahorita tu proceso por el cual estás pasando, sea consecuencia de malas decisiones, o sea, porque Dios está enviando una prueba a tu vida, que este versículo sea un insecticida, un fumigador
para estas langostas que te están hoy acechando. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Quiero que eso se quede hoy en sus corazones. Que Dios nos defiende y que clamemos a Él, que nos volvamos a Él. Y bueno, vamos a hablar de la tarea, de la asignación, que es un cuadro afectivo. Dice, requisitos, leer las lecciones de los profetas y Joel. Con ayuda del conocimiento previo a la clase, el estudio de ambas lecciones, la ayuda de su Biblia y el Espíritu Santo, completar los espacios en blancos o ítems de este cuadro de acuerdo a cada profeta, es decir, colocar o rellenar en los espacios en blancos del cuadro lo que se requiere de cada profeta. Recuerden, no tomar información externa como suya propia. Lo importante es exclusivamente su opinión. Vamos a mostrarles el cuadro rápidamente. Eso está en la plataforma, lo pueden descargar de allí. No sé si es el igual se los envía por WhatsApp, pero en la plataforma está. Acabo de leer que es los requisitos y por lo menos aquí tienen profeta, activos y hoy. Van a colocar su autor, la fecha aproximada. Aquí le habló este profeta, cuál es su mensaje principal, qué advertencias da al pueblo, qué actitudes corregir de ellos, qué aspectos de Dios se revela en este libro, cómo se ve la esperanza futura en la restauración en los mensajes, de su interpretación del mensaje del profeta. Este libro es apocalíptico o profético. ¿Y cuál es la enseñanza que le deja el libro? Esa es la tarea. ¿Y? Chicos, miren, No sé si les quedó alguna pregunta, duda, consulta. ¿Todo bien? ¿Chévere? ¿Ok? Ok. Helmi quiere decir algo. Otro ejemplo del libro apocalíptico. Por ejemplo, así como Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, utilizando diferentes tipos de plagas para manifestar su poder, así hoy el Señor se va a manifestar en nuestras vidas para librarnos de las amenazas que hoy vivimos. Eso es un ejemplo de apocalipticismo. ¿Por qué? Porque yo acudo al pasado, es decir, acudí a lo que hizo Dios en el pasado con el pueblo de Israel en Egipto para aplicar esa situación a mi vida hoy. ¿Ok? Eso es un ejemplo de apocalipsis. ¿Ok? O el término que hemos venido trabajando. Diferencia entre apocalíptico y profético. No sé si quedó claro. O sea, es acudir al pasado para representar el presente, o representar o buscar soluciones a mi situación en el presente. Entonces ustedes tienen que identificar si Abdías es profético o apocalíptico, o Joel es profético o es apocalíptico. ¿Ok? Aprovechen que los dos libros son sumamente cortos y traten de darle una leída. Traten de leerlo. Tómense el tiempo a leerlo. ¿Ok? Porque vale la pena identificar esas cosas, porque nos sirve para aplicarlo a nuestras vidas o para que usted lo aplique en su liderazgo, de buscar situaciones en el pasado para ayudar al pueblo en el presente. ¿Por qué? Porque la vida de la persona o de nosotros como tal tenemos también un exilio.
un antes de la iglesia, durante la iglesia y obviamente seguimos en la iglesia. Pero tenemos un proceso en nuestras vidas. Vemos a Job. Job tuvo bonanza, después tuvo, podemos llamarlo preexilio, tuvo calamidades, podemos llamarlo un durante el exilio, y después tuvo grandes riquezas que no solamente se denomina como riquezas materiales, sino otro tipo de riquezas espirituales. Entonces, ahí vemos también 3 periodos: preexilio, durante el exilio y posexilio. Entonces, un ejemplo claro de un libro apocalíptico es eso. La persona ubica en el pasado para representar esa historia en el presente. Lo mismo sucedía en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. ¿Qué sucedía con Juan? Juan representaba elementos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Babilonia, y la situaba en el contexto actual de él cuando estaba bajo la dominación romana. ¿Ok? Eso es un ejemplo del libro apocalíptico. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya vamos a tomar la foto. Yo sé que ya nos pasamos 2 minutos, pero no sé si tienen alguna pregunta, duda. Si quedó claro, no quedó claro. Bueno, vamos a ver. empezar. Maribel. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que nos das, Señor Dios, de poder estudiar, de poder leer, de poder nutrirnos de tu palabra, Señor Dios. Gracias por estos profetas que nos enseñan que tú nos defiendes y que debemos siempre clamar a ti, Padre Santo. Gracias por tu palabra, gracias por este grupo de hermanos que están aquí, Señor. Te pido que les bendigas, les guardes, les cuides, les des fortaleza, les ayudes, Señor, en cada una de sus vivencias, de sus procesos, Señor, que por sobre todas las cosas ellos puedan buscar de tu presencia y cada día permanecer en ti. Sígueles usándolo a cada uno en su ministerio y en donde ellos se encuentren. Gracias, Padre amado. En tus manos dejamos nuestro descanso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí, vamos a acomodarnos para la foto. A la cuenta de... Ay, que no me gusta salir con lente. A la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos a ver si quedó. ¿Cómo? Otra, ay, sí, otra porque no salió bien, Carlos. Allá va. Allá va, allá va. Peguen a la bebita. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora sí. Yo salí más fea, pero no importa. Todos somos bellos a los ojos del Señor, eso es lo importante. Mejor malo.